Le damos gracias a Dios. Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor y su infinita bondad sea sobre cada una de nuestras vidas. Les saluda este su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de Harker High, Texas. Que la gracia del Señor sea sobre su vida. Si está enfermo, que el Señor te sane. Alabado Dios. Qué bueno que se ha podido conectar. Alabado Dios. Vamos a dejar por aquí espacio para que el maestro ocupe su lugar esta noche, nuestro hermano Ángel García. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga más. Gloria a Dios. Esta noche tenemos un estudio bíblico, el estudio bíblico número 12. Gloria a Dios. Que lleva por título La oración, un imperativo en día de persecución. La oración, un imperativo en día de persecución. Gloria a Dios. Antes de los objetivos, vamos a leer la lectura antífona. Gloria a Dios. Daniel 6. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estos gobernadores y Sara se sentaron ante el rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo porque un edicto real y lo confirme que cualquiera demanda pensión de cualquier Dios o fuera de vida o rey sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día haces tu petición. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para matarle. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes de sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, a todos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Como dijimos, el tema es la oración, un imperativo en días de persecución. Y la oración puede ser muchas cosas, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Puede ser pedirle al Señor, puede ser una plegaria que nosotros tengamos con Dios, o una petición, gloria al Señor,
Y un imperativo es algo que se manda, algo que se manda a hacer. Por lo tanto, la oración dice que es un imperativo en días de persecución. Cuando hay persecución, cuando se persiguen a los cristianos, cuando hay castigos y penas al que hable de Dios, esos son los días de persecución. Por lo tanto, gloria a Dios, es un imperativo la oración al Señor. Gloria a Dios, pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja en todo momento. Gloria al Señor. Vamos a leer el pensamiento central. Gloria a Dios, hermano Darío. Cuando los creyentes son perseguidos, la oración no es una opción, sino una necesidad imperiosa. Amén. Gloria al Señor. Esa es una contestación del tema, que es la oración imperativo en días de persecución. Y ahí dice que cuando los creyentes son perseguidos, la oración no es una opción, sino una necesidad imperiosa. Ahí es que nosotros debemos poner, gloria a Dios, la oración que llegue al trono de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Cuando estamos perseguidos, cuando hay persecución contra la iglesia, ahí es que tenemos que poner nuestra fe en marcha. Gloria a Dios. Vamos a leer el texto áureo del hermano José. Padre e Hijo. Espíritu Santo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar la oración por él. Hechos 12:5. Amén. Él estaba custodiado. Sabemos que el custodiado ahí estaba vigilado, estaba escoltado, gloria a Dios, porque estaban escoltando una persona ahí y estaba protegido en cierta forma, que no se fuera a escapar, ¿verdad?, de donde estaba. Gloria a Dios. Pero este texto está también en la clase y lo vamos a discutir mientras estemos en la clase. Qué temor le tenían, ¿verdad? Amén. Dice que esta clase tiene 3 objetivos. La base bíblica para los que no tienen el expositor está en Daniel 6, capítulo 6, versículos del 6 al 10 y del 12 al 13, y Hechos capítulo 12, verso 1 al 5. Gloria a Dios. El objetivo número 1 dice deducir la importancia de la oración para contrarrestar al enemigo. Deducir, cuando nosotros deducimos algo, es que tenemos una idea, gloria a Dios, o inferimos o razonamos, gloria a Dios. Y aquí tenemos que inferir la importancia o tener una idea de lo que es la importancia de la oración para contrarrestar al enemigo. Porque si no hay oración, gloria a Dios, el enemigo nos va a castigar fuerte. Y si nosotros no tenemos la oración, que dice aquí que es una opción, no es una opción, perdón, sino una necesidad imperiosa en estos momentos, gloria a Dios, cuando llega la persecución. La número 2 dice interiorizar la actitud que es propia de los santos en medio de oposición. Cuando interiorizamos algo, quiere decir que va por dónde, por fuera o por dentro. Por dentro interiorizamos, es hacer algo en nuestra actitud. Dice interiorizar la actitud, que es la conducta que es propia de los santos en medio de la oposición. Cuando hay oposición, entonces que tenemos que tener la oración, aleluya, para que nos cuide y para que sea, gloria a Dios, la que nos saque, gloria a Dios, de esta persecución que tenemos, o ya sea de alguna enfermedad, gloria a Dios, o de cualquier cosa. La oración es bien importante. Por lo tanto, la Biblia dice que el cristiano tiene necesidad de orar, gloria a Dios. Y si aquí dice que Daniel oraba 3 veces al día, no importa si usted ora 2 o 3 o 4 o 5,
Usted puede orar todas las veces que usted quiera, porque usted puede orar en todo momento y en todo sitio. No es como en esos días donde estaba Daniel, pues tenían, casi todos se arrodillaban hacia Jerusalén, porque era el sitio donde ellos encomendaban la oración, porque allí estaba el templo. Pero nosotros, cuando Cristo murió por nosotros, quitó todo eso y tenemos libertad para orar en toda ocasión. El tercero de los objetivos dice debatir la conducta del creyente frente a la persecución. Cuando debatimos, podemos hablar o discutir algo o tener diferentes puntos de vista. Gloria a Dios. Y aquí podemos tener diferentes puntos de vista sobre la conducta del creyente frente a la persecución, porque hay unos que hacen una cosa, otros hacen otra, pero la palabra de Dios nos dice que debemos orar, es lo más importante. Gloria a Dios. Cuando estamos en pruebas, en dificultades, el cristiano lo que necesita es la oración para que el Señor, gloria a Dios, sea quien conteste. Gloria al Señor. Esta clase tiene 3 partes, tiene un bosquejo de estudio de 3 partes. La número 1 dice: los creyentes pueden esperar ser perseguidos por sus enemigos. La parte 2, Daniel fue perseverante en la oración en medio de la persecución. Y la parte 3, Herodes persiguió a la iglesia, pero la iglesia oró y obtuvo victoria. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Los datos generales acerca de este tema, la enseñanza dice: no debemos dejar la oración solamente para cuando el enemigo aceche, sino hacer de ella nuestro estilo de vida diario. Gloria a Dios. Diariamente tenemos que hacer oración a Dios. No importa dónde estemos, si estamos trabajando, como decía nuestro pastor el domingo, podemos estar orando también. Podemos estar orando en cualquier lugar, en cualquier sitio, que estemos trabajando, pero podemos meditar y pensar en Dios. Gloria a Dios, y tener nuestra mente en comunión con el Señor, porque el Señor está con nosotros en todo momento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice la enseñanza: no debemos dejar la oración solamente para cuando el enemigo nos aceche, sino hacer de ella un estilo de vida diario. Alabado Dios. Gloria a Dios. El autor Daniel fue escrito por el autor del mismo nombre, y los hechos fueron escritos por Lucas. Los personajes que vamos a encontrar aquí son Dios, Daniel, los líderes malvados de Babilonia, Herodes, Pedro y la iglesia. Las fechas: Daniel fue escrito alrededor del año 538 a.C. y Hechos entre el año 62 y 64 después de Cristo. El lugar o los lugares: Daniel fue escrito probablemente en Babilonia y Hechos probablemente en Cesarea. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a entrar rapidito a la introducción de esta lección, gloria a Dios, de este estudio bíblico. Dice que cuando el hombre pecó, Dios dio a la serpiente que pondría enemistad entre la simiente de ella y la de la mujer. Y anunció que la simiente de la mujer heriría a la de la serpiente en la cabeza, y que la serpiente heriría a la mujer, a la de la mujer en el calcañar. Esto está en Génesis 3:15. Desde ese día ha existido una confrontación entre el bien y el mal. Gloria a Dios. El enemigo de las almas lucha contra Dios y persigue al hombre hecho a su imagen. Particularmente los redimidos, nosotros enfrentamos una batalla que no es contra sangre ni carne, como dice la palabra en Efesios 6:10 al 12. Satanás ha usado siempre a sus emisarios,
para perseguir a los santos. Algunos de los muchos ejemplos bíblicos de creyentes perseguidos son David, los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, el propio Jesús, todos los apóstoles del Señor, entre otros, y Pablo aseguró a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Según de Timoteo 3:12. Gloria a Dios. Aquí en este expositor nos presenta un estudio para ayudarnos a entender mejor la relevancia de la oración cuando los hijos de Dios son perseguidos. Usaremos 2 ejemplos, principalmente el de Daniel y el del apóstol Pedro. Ambos se encuentran en esta lección. Ambos casos muestran una vinculación directa entre la ofensiva que sufrieron de parte de los adversarios y cómo la oración los hizo prevalecer victoriosos. Gloria a Dios. Ahora, mientras avancemos en el estudio, será obvio que el recurso de la oración no es algo que podemos descuidar cuando hay aparente calma. Cuando la cosa está en calma, también es necesaria la oración. Gloria a Dios. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, como dice Efesios 6:18. Así, la oración funciona también como medicina preventiva. Pablo pidió a los hermanos que cuando fuera a Jerusalén a ministrar a los santos, fuera guardado de los rebeldes que estaban en Judea. Esto está en Romanos 15:21. Gloria a Dios. Esperamos que esta lección nos ayude a entender mejor el refugio seguro que la iglesia tiene provisto en la presencia de Dios, que es la oración. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos al desarrollo del estudio. La primera parte se titula "Los creyentes pueden esperar ser perseguidos por sus enemigos". Esto se encuentra en los versículos 6 al 9 de Daniel capítulo 6. Gloria al Señor, que leímos. Tiene 2 palabras aquí de definir: sátrapas, que quiere decir que viene del hebreo Darpan, que identifica a un príncipe o un gobernador de una provincia principal de Persia. Y la palabra edicto se traduce del sustantivo hebreo keyan y tiene el sentido como levantándose en ley, ordenamiento. Viene de una raíz que significa permanente, firmemente o permanecer firme. Gloria a Dios. Aquí el inciso A dice: los líderes malvados de Babilonia conspiraron contra Daniel delante del rey. Esto se encuentra en los versículos 6 y 7. La manera como Dios pone puestos de autoridad a sus siervos y la forma como los protege es parte de lo que sucedió a Daniel. Gloria a Dios. El contexto del versículo 6 revela cómo Dios había permitido que Daniel y sus compañeros fueran llevados a Babilonia. Ellos fueron puestos en lugares de autoridad en el gobierno. Para el tiempo del capítulo 6, Daniel había sido puesto por el rey Darío como uno de los 3 gobernadores de Persia. Por su integridad, el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, gloria a Dios, pero él tuvo que enfrentar la persecución que es común a todos los que servimos a Dios piadosamente. Gloria al Señor. Los gobernadores y sátrapas, entre los cuales él trabajaba, eran sus compañeros, pero a veces entre los compañeros se meten algunos que se dicen ser compañeros y no tienen ningún compañerismo, gloria a Dios. Dice aquí, ellos buscaban siempre ocasión para acusar a Daniel. Ahora no hallaron de qué acusarle porque él era fiel y no se halló en su persona ningún vicio ni ninguna falta. Gloria a Dios. Debemos recordar el deber de resplandecer
con nuestro buen obrar, gloria a Dios, para que los inconversos puedan glorificar a nuestro Padre Celestial, gloria a Dios por nuestro testimonio, gloria al Señor. Esto lo dice en Mateo 5:16. Daniel fue acusado por medio de una trampa que le hicieron para con el rey en lo relacionado a la oración. Ya ellos sabían que Daniel oraba todos los días, pues por ahí fue que quisieron agarrarlo. Así que la vida de oración de Daniel era manifiesta en las esferas del gobierno. Todos sabían que él oraba. De aquí aprendemos primero que debemos pedirle a Dios que ponga en los gobiernos hombres que teman a Dios y que cuenten con Él en las grandes decisiones que se deben tomar. Gloria a Dios. Segundo, que la vida de la oración siempre va a enfrentar persecución. ¿Por qué? Porque Satanás le teme a un hombre o a una mujer que ora y por lo tanto intenta frenar esa valiosa actividad de fe. Gloria a Dios. La estrategia de los enemigos está revelada en el versículo 7. Primero, se confabularon contra él. Gloria a Dios. Nunca se nos debe asombrar que se levanten contra los creyentes un ejército de adversarios. Ello puede ser una muestra de la buena salud de nuestra fe. Segundo, ellos usaron de engaño con el mismo rey al pedirle que firmara un edicto para que nadie pudiese en 30 días pedirle a ningún otro Dios que al rey, porque ellos consideraban que el rey era un Dios. Los reyes para ellos eran dioses. Tal petición estaba motivada por colocar a Daniel contra las cuerdas, o sea, para ponerlo entre medio de, como decimos nosotros, en la pared y tratar de hallarle culpable por desobedecer un edicto real. Gloria a Dios. Entre líneas aprendemos que los enemigos sabían cuán fuertes eran las convicciones de Daniel respecto a su Dios. Así que daban por hecho que él seguiría orando y se vería en problemas con el rey. Por eso fue que ellos hicieron esto. Gloria a Dios. Porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Cada creyente debe tener firmeza en cuanto a la verdad, de tal manera que los impíos sepan que el que es hijo de Dios es inflexible en sus principios y en su devoción al Señor. Gloria a Dios. Hermano Ángel, si leímos desde el primer versículo, el versículo 3, habla claramente que en sí es envidia que le tenían a... Sí, era una envidia terrible que le tenían por a eso Daniel. Ellos se esforzaron para que él le cayera, para ver qué era lo que iba a hacer cuando viniera el enfrentamiento. La cuestión es que Daniel no tenía falta ninguna tampoco. Exacto, porque él no tenía falta, porque era un hombre intachable, era un hombre de Dios. Vamos a pasar aquí al inciso B, que dice: el rey Darío firmó un edicto que le prohibía a Daniel orar a Dios. Esto fue lo que él firmó, el papel. Él firmó. La manipulación que hubo con el rey Darío y la ceguera espiritual del rey sirven de advertencia a los creyentes para que pidamos a Dios que nos guarde de los malos. Gloria a Dios. El versículo 8 revela cuán fervientes son los malos en acometer su tarea. Ellos pidieron al rey en aquel mismo momento confirmar el edicto que le habían pedido y lo firmara de inmediato. Gloria a Dios. Fírmalo rapidito porque ya tenemos el ojo puesto en alguien, y ese era Daniel. Los hijos de Dios debemos tomar nota de eso, gloria a Dios, y dejar la pereza en cuanto a hacer la obra del reino de Dios. Pablo nos dice en su palabra, en la palabra de Dios, que en aquello que requiere diligencia no seamos perezosos, sino sirvientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria. Esto está en Romanos 12:11. De la segunda parte del versículo 8 podemos entender cuán perverso era esta gente que conspiraban contra Daniel. Estos sátrapas, esta gente que eran compañeros supuestamente de él. Pero en vez de ser compañeros eran enemigos. El enemigo tiene en los lugares más encumbrados del mundo personas así. En toda ocasión, en todo trabajo, gloria a Dios, tenemos gente que siempre están velando nuestros pasos para ver dónde nosotros podemos caer.
Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en la escuela, siempre había un grupito de maestros que no hacían nada, porque a veces no daban ni clases, pero entonces estaban velando a otro, el que daba clases, y el que tenía su tiempo contado, porque siempre el que vela, ellos velaban al que está trabajando y iban donde la principal a decirle cualquier tontería o cualquier cosita que sucedía en el salón. Rápido te ponían a ti de mala con la principal. Pero esto ocurre en todo lugar y debemos aprender que frente a estos desafíos es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice la palabra de Dios. Esto fue lo que dijeron Pedro y Juan cuando les fue prohibido hablar a persona alguna en el nombre de Jesucristo. Ellos continuaron haciendo la voluntad de Dios, aunque ella era contraria a la prohibición de las autoridades en turno. Entonces encuentran en Hechos 4, versículo 18 al 20. Versículo 9 deja claro que el orgullo del rey fue afectado por la propuesta al aceptar firmar como ley algo que era común ya en la práctica de aquella jerarquía. Era cotidiana la costumbre de exaltar a aquellos reyes como dioses. Pero ahora los malvados logran que el rey selle el destino de Daniel. El edicto fue firmado y como parte principal de su enunciado quedaba completamente prohibido que alguien orara a otro dios que no fuese el rey. Para los enemigos del varón de Dios Daniel, nada más tenía dos alternativas: o dejar de orar a su Dios y mantenerse en el gobierno persa, o seguir honrando a su Dios y ser echado como comida a los leones. Gloria a Dios. Los creyentes debemos prepararnos de antemano para persecuciones de esta misma naturaleza que pudieran venir, y desde antes de decidir ser fieles al Señor. Gloria a Dios. Tenemos que enfrentar todo lo que venga, gloria a Dios, pero tenemos que decidir servir a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Entramos a la segunda parte, que lleva por título: Daniel fue perseverante en la oración en medio de la persecución. Esto está en el capítulo 6, los versos 10, 12 y 13. Gloria a Dios. Tiene aquí dos definiciones. Dice respeta, se traduce del hebreo sum, que significa convertirse, dar orden, poner, respetar. Viene de una raíz que implica acomodar, afirmar, ajustar. Gloria a Dios, gracias. Alzar, aplicar, ataviar y atesorar. Y está la palabra Persia, que era el país de los antiguos persas, que se extendía al sureste de Elam y se llamaba Parsa. Hoy se llama Irán. Gloria a Dios. Lo que era Persia antes. Alabado Dios. Gloria al Señor. Entramos a la parte A, que dice: Daniel oró 3 veces al día como lo solía hacer antes. Gloria a Dios. Había llegado ese momento de la prueba para Daniel. De la manera como aquel varón hebreo enfrentó su prueba, aprendemos muchos valores muy importantes de nuestra fe. Gloria a Dios. El verso 10 revela que Daniel le había llegado el día malo, como dice Efesios 6:13. El aviso que recibió le informaba que por edicto real le estaba completamente prohibido hacer alguna petición a ningún otro Dios fuera del rey. Pero Daniel escogió honrar a su Dios. Gloria al Señor. Sin desconocer las consecuencias de su fidelidad, entró en su casa y continuó orando a Dios como solía hacerlo antes. Cristo nos avisó que si el mundo nos aborrece, sepamos que a Él lo ha aborrecido antes que a nosotros. Como dice Juan 15:18. O sea, es una prueba al discípulo auténtico. Y el apóstol Pedro advirtió que nuestra fe va a ser sometida a prueba.
Debemos tener gratitud al Señor porque Él está en control de todo lo que nos sucede por el trato de los impíos. Gloria a Dios. Al estudiar el verso 10, debemos aprender a imitar la vida de oración de Daniel. Primero, Daniel tenía una cámara o aposento donde solía orar. Alabado Dios. Aunque debemos orar en todo momento, en todo lugar, como yo les dije, como dice la palabra, es bueno tener un lugar donde no haya distracciones para orar sosegadamente al Señor y pedirle todo lo que nosotros necesitamos, gloria a Dios, y lo que necesitan los nuestros. Y en segundo lugar, Daniel miraba hacia Jerusalén. Nosotros tenemos en Cristo libertad para entrar al lugar santísimo celestial. Yes. Aleluya. Pero la lección es que en Jerusalén estaba antiguamente el templo, el lugar en que se hacía la ofrenda por el pecado. Debemos recordar que nuestra comunión con Dios al orar no se logra por nuestros propios derechos, sino por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Yes, Lord. Aleluya. Daniel se arrodillaba. Aunque esta no es la única postura para la oración, usted puede orar lo mismo de pie, lo mismo sentado, gloria a Dios, porque hay mucha gente que no se puede arrodillar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Así que esto no es cuestión de estar de rodillas, si usted no puede. Aunque esta no es la única forma, esa práctica muestra reconocimiento a la majestad de Dios. Gloria a Dios, siempre y cuando podamos orar de rodillas, pues vamos a hacerlo. Ahora, si no podemos, pues ya tenemos, gloria a Dios, una excusa de que no podemos. Gloria al Señor, que el Señor sabe. Daniel oraba 3 veces al día, en el cuarto. Dice, los creyentes debemos ser abundantes en la oración y tener comunión constante con el Señor. Gloria a Dios. Quinto, Daniel oraba. Aquí parece sugerir que él hacía sus peticiones, lo cual es parte de la revisión del edicto. La palabra dice que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Gloria a Dios. Sexto, Daniel daba gracias. Debemos aprender a dejar las quejas, de tanta queja que a veces le damos al Señor, y dedicar más tiempo a orar con gratitud. Sí, mi Dios, aleluya. Es la voluntad de Dios que demos gracias a Dios en todo, como dice 1 Tesalonicenses 5:18. Y en séptimo lugar tenemos toda oración. Toda esta oración Daniel la hacía delante de su Dios, o sea, había logrado una estrecha comunión con Dios a pesar del momento duro de su prueba. Este tiempo final que vive el mundo requiere una iglesia comprometida, gloria a Dios, con la oración. Y siempre, gloria a Dios, con ella, gloria al Señor, venceremos. Ello lo hará una gran diferencia en favor nuestro y del reino de Dios entre los hombres, gloria a Dios. El inciso B, gloria a Dios, lleva por título: Daniel fue formalmente acusado delante del rey por orar a Dios. Entonces, los versículos que leímos, 12 y 13. Esta parte de la Escritura nos prepara para saber de qué son capaces los que comienzan a perseguirnos. Ellos no se detienen por sí mismos en su odio, pero Dios obrará a favor nuestro. Gloria a Dios. El versículo 12 revela el engaño a que el rey Darío fue sometido. Los malvados vinieron a exigirle que cumpliera con el edicto que había firmado. El que estaba en la mira de aquellos perversos era Daniel. Todavía el rey Darío no lo sabía. Los hijos de Dios ejercemos dominio propio. También hacemos uso de la autoridad en nuestros hogares, así como al servir al Señor en el santo ministerio. Gloria a Dios. Pero debemos cuidarnos de actuar precipitadamente. Necesitamos orar para que Dios nos dé el sentido de percepción para mirar todos los ángulos de nuestras decisiones. Gloria a Dios. Siempre y cuando vayamos a hacer una decisión, no la podemos hacer precipitadamente, sino que tenemos que confiar en Dios y esperar su dirección. Muchas decisiones mal tomadas se convierten en tropiezo para otros. Hay que pedir al Señor que nos ayude cuando tenemos
y hacer decisiones que involucran a otras personas. El verso 12 cierra toda posibilidad, gloria a Dios, de que el rey pudiera revocar su condena por amor a Daniel. En el versículo 13, los gobernadores y sátrapas acusaban a Daniel ante Darío. La acusación estuvo tan malvadamente tramada que colocaba a Daniel como un falto de respeto al rey, gloria a Dios, al rey mismo, y como un oficial en desacato absoluto a las órdenes del monarca. Él estaba desacatando esa orden, por lo tanto, decían ellos que estaba faltando el respeto al rey. Al oír aquello, fue tanto el dolor del rey que resolvió librar a Daniel, pero ya era demasiado tarde. Una decisión del rey tomada por instigación de los perversos hacia Daniel, reo de muerte. La ejecución será lo es y no aquellos. Gloria al Señor. Estaba aquí Daniel, gloria a Dios, por causa de esta gente, en un momento bien terrible, gloria a Dios, iba a ser echado a los leones para que fuera devorado por ellos. Dice, la oración triunfó ante los adversarios, y aunque Daniel fue echado en el foso, Dios lo libró de una muerte fatal. Sus acusadores fueron devorados por los leones, y en el nombre de Dios, Daniel fue mandado a glorificar en todo el imperio persa. Gloria a Dios. El nombre del Dios de Daniel fue mandado a glorificar en todo el imperio persa. Aquello sirvió de bendición, gloria a Dios. En vez de servir, gloria a Dios, de mal para Daniel, dice que Daniel fue echado allí. Dice que cuando el rey miró, gloria a Dios, había otro personaje allí dentro, gloria a Dios, que estaba el Señor, tenía aquellos leones, gloria a Dios, con su boca cerrada. El Señor cerró la boca de ellos, gloria a Dios. Dice que estas verdades sagradas están escritas para que podamos conocer más el poder de nuestro Dios, y que el corazón de los malvados y la valía que tiene la oración en momentos de paz y de persecución. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la parte número 3. Dice aquí una pregunta a la clase. Dice, si Daniel oró 3 veces al día, aún antes de sufrir la persecución, ¿qué espera el Señor hoy de nosotros en estos días de tanta tensión mundial? Lo mismo, ¿verdad? O más. Tenemos que orar más, porque las cosas están cada día peores. Gloria a Dios. Dice la parte 3, Herodes persiguió a la iglesia, pero la iglesia oró y obtuvo victoria. Entonces encuentra en Hechos capítulo 12, del verso 1 al 5. Hay 2 palabras también de definiciones y etimología. Está Jacobo, que en griego su nombre es Jacobos. El nombre viene del hebreo Jacob, que define al que toma por el talón, suplantador. El Jacobo de Hechos 12 es el hermano de Juan. Gloria a Dios. El suplantador fue aquel Jacob que le quitó, aleluya, la bendición a su hermano, que se la vendió por un plato de lentejas. Gloria al Señor. El inciso A dice, el rey Herodes encabezó una persecución fuerte contra la iglesia. La historia del libramiento de Pedro es distinta en cuanto a revelación de la que estudiamos en Daniel, pero tiene grandes similitudes en el uso de los principios. El versículo 1 de Hechos 12 presenta a Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Ahora el rey encabezó una gran persecución contra la iglesia, gloria a Dios. Ya Herodes había echado mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos. Muchas veces los creyentes han padecido periodos así. Al enfrentar esta batalla debemos tener una actitud de confianza en la promesa
promesa de Jesús, Él dice que ni las puertas del Hades o del infierno prevalecerán contra la iglesia. Mateo 6, 16, 18. El versículo 2 relata la muerte de Jacobo por la espada de Herodes. Jacobo fue el primer apóstol que fue mártir por el Evangelio. Este Jacobo era hijo de Zebedeo y junto con el hermano Juan le había pedido a Jesús, ¿se acuerdan que la mamá le había pedido a Jesús que lo sentara uno a su derecha y otro a su izquierda? Gloria a Dios en su reino. Cuando Jesús le preguntó si están dispuestos a beber su copa y ser bautizados con su bautismo, ellos dijeron sí. Entonces Cristo les aseguró que participarían de ambas cosas, pero que no les podía conceder la petición de preponderancia en su reino, como dice Marcos 10, 35 al 40. En verdad Jesús se refería a la copa de su dolor y el bautismo de su muerte. Como su Señor murió bajo la orden de un gobernador malvado, así murió también Jacobo a manos de un rey perverso. Debemos hacer nuestra petición al Señor sin vanagloria y sujetos a su voluntad. Gloria al Señor. El versículo 3 revela la amenaza que enfrentó a la iglesia en Jerusalén por el apoyo popular que los judíos no creyentes dieron al rey. Aunque eran los días de los panes sin levadura, los corazones estaban endurecidos. Ellos estaban comiendo el pan sin levadura, pero estaban bien duros, gloria a Dios. La iglesia va a enfrentar persecución no solamente de los enemigos ateos, sino de la religión que niega a Cristo como Salvador. Gloria a Dios. Por ahí hay muchas iglesias, muchas sectas que dicen que aman a Dios, pero niegan a Cristo. Gloria a Dios. Niegan a Cristo siempre en sus actos. Como a los judíos inconversos les gustó que Herodes matara a uno de los apóstoles de Jesús, Pedro fue el segundo candidato a morir de acuerdo a la agenda de Herodes. Así que el rey prendió a Pedro, que era el apóstol más influyente en la iglesia. Como Pedro era el más que siempre sobresalía, pues Herodes pues, quiso también agarrarlo, gloria a Dios, para matarlo. Debemos estar confirmados en que Dios no nos ha prometido librarnos de padecer persecución, pero sí nos ha prometido estar con nosotros y darnos las palabras y el valor que necesitamos en estos momentos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El inciso B dice, mientras Pedro estaba preso, la iglesia oró sin cesar y Dios respondió. Gloria a Dios. Aleluya. Estos dos últimos versículos de nuestro estudio remarcan la importancia de la oración en tiempos de persecución. El verso 4 establece la situación de Pedro. Estaba encarcelado. 16 soldados estaban asignados a su custodia. Se rotaban los turnos, de modo que había 4 soldados a la vez, resguardando al apóstol hasta que fuera también ejecutado. El plan de Herodes era que al pasar la Pascua, sacaría a Pedro al pueblo para que los judíos que se habían congraciado con él lo mataran bajo el permiso del mismo rey. Gloria al Señor. Cada creyente tiene el deber de orar a Dios por aquellos que Dios ha llamado a servirle en puestos de eminencia en su obra. Gloria a Dios. Así que tenemos que orar unos por los otros. El enemigo siempre apunta a la cabeza, porque como dice la palabra, si el pastor es herido, las ovejas pueden ser dispersadas, gloria a Dios, como dice Mateo 26, 31. Por eso mismo Pablo pedía oración a los hermanos por su propia vida y por el ministerio, gloria a Dios, de él. Según de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. El versículo cumbre, el número 5. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La idea que da el pasaje era que los hermanos se pusieron de acuerdo. Jesús prometió que si 2 nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de lo que pidamos, nos será hecho por nuestro Padre. Mateo 18, 19.
Luego parecen haber hecho un sistema probado de oración perseverante, de modo que ininterrumpidamente se oraba por la liberación de Pedro. La perseverancia en la oración es un principio fundamental del reino de Dios, como dice Lucas 18:1 y Hechos 1:14 y 2:42. Gloria a Dios. Así que tenemos que perseverar en la oración en todo momento. Cuando tengamos, gloria a Dios, alguna persecución y cuando no la tengamos también. Gloria al Señor. Una fuerza visible. El reino de Herodes se confrontó con el reino invisible de Dios. Herodes tenía cadenas, prisión, soldados y poder político y social. Gloria a Dios. En cambio, la iglesia tenía conocimiento de la palabra de Dios, unidad de propósitos y la poderosa herramienta de la oración perseverante. Gloria al Señor. El final de la historia fue precioso a favor de la gloria de Dios, del beneficio del apóstol Pedro y del gozo de los creyentes. Pero, gloria a Dios, además tuvo un final que mostró la frustración que sufren los enemigos de Dios. Herodes murió comiendo de gusanos, pero la palabra del Señor dice que crecía y se multiplicaba, como dice Hechos 12, del verso 6 al 25. Debemos aprender a orar sin mirar tanto la grandeza del problema, sino el poder de Dios para solucionarlo. Gloria sea al Señor. En todo momento tenemos que aprender a orar sin mirar, gloria a Dios, que los problemas sean grandes o pequeños para nosotros, porque el poder de Dios lo soluciona todo. Gloria al Señor. Si tenemos fe y confianza, gloria a Dios. Si tenemos una fe, como dice la palabra, aunque sea como un grano de mostaza, el Señor nos librará. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos al resumen general. Dice, no podemos dudar de que la iglesia del Señor vive su última etapa en este mundo. La venida del Señor está muy cerca. La Biblia deja claro que el enemigo de nuestras almas aumentará su ira a medida que le quede poco tiempo, como dice Apocalipsis 12:12. La lucha espiritual contra la oración es muy antigua, pero se arreciará a medida que nos acerquemos al fin. Por lo tanto, cada creyente debe proponer ser vigilante y no dejar minar su casa con entretenimientos que le absorban su tiempo de oración. La persecución peor no es aquella donde la vida física de los creyentes está amenazada. Lo más peligroso es cuando la iglesia enfrenta la batalla contra la verdad. La persecución más sofisticada y peligrosa se manifiesta cuando los creyentes son tentados a brincar los límites de la moral cristiana y a consagrarse con la manera de vivir de los que andan en ignorancia del Evangelio. Gloria a Dios. Así que no podemos, gloria a Dios, juntarnos con estas personas que no aman a Dios y que no oran, gloria a Dios, que no tienen a Dios como principio, gloria al Señor. Debemos evadirlo. Dice, debemos reforzar la oración personal en los hogares y en la iglesia. Entonces las cadenas de opresión se van a romper y las almas se van a convertir a Cristo y será libre. Gloria a Dios. Hasta aquí esta clase vamos a entrar rapidito a las preguntas y respuestas. Vamos a ver la primera pregunta, si me la puede contestar el hermano Carlos. Dice, ¿qué puesto ocupaba Daniel en el gobierno de Darío? Era gobernador. Él era uno de los 3 gobernadores del reino. Gloria a Dios. Dice la número 2. ¿Cuál fue la motivación que hubo en los corazones de los gobernadores y sátrapas para eliminar a Daniel? Gloria a Dios. Hermano Darío. Pues fue que le tenían envidia, hermano. Le tenían envidia y lo querían poner en aprieto, ¿verdad? Y lo pusieron en un aprieto, pero el Señor les resolvió. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La número 3 dice, ¿en qué podemos comparar a Daniel y a Esther en sus contextos de persecución? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermana Maricel.
que ambos fueron valientes, ¿verdad? Que No se pusieron dieron. su vida para hacer la voluntad de Dios, no Claro. importando las consecuencias. Amén. Ambos demostraron la valentía Mantuvieron. al exponer sus vidas, gloria a Dios, y hacer la voluntad de Dios. La número 4 dice, según 1 Timoteo 2:2, ¿cómo puede nuestra oración influenciar en los gobiernos de la tierra? Hermano José. Que cuando oramos por los gobiernos, ellos ayudarán a los que vivimos, ¿verdad?, en un ambiente de piedad y de honestidad. Amén. Tenemos que orar por los gobiernos, no importa sean buenos o sean malos. Porque, gloria a Dios, siempre hay algo que ellos hacen que no es muy bueno, pero tenemos que orar a Dios para que cambie, gloria a Dios, sus ideas. La número 5 dice que espere el Señor de los creyentes que están perseguidos por su fe. Hermano Josué iba a decir, el hermano Juan. Ellos deben encomendar su alma al fiel Creador y hacer. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí esta parte. Dios les bendiga. Y vamos a dejar por aquí. Déjame limpiar poco aquí. Alabado Dios. Llamó a nuestro pastor o a la hermana. Alabado Dios, gracias te damos. Buenos días. Esto está acabando. Todo. Alabado Dios. Gracias te damos, Señor. Alabado Dios. Gracias, gracias te damos, Señor. Alabado Dios. Qué lindo Jesús, gracias te damos. Alabado Dios. Gracias te damos por tu Gloria a ti, mi Dios, aleluya. fidelidad, Señor mi Dios. Mi Rey eterno, gracias te damos. Qué lindo es Dios. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga a nuestro pastor. Amén. Alabado Dios. Aleluya. Glorioso es el Señor. Alabado Dios. Le damos a Dios la gloria y la honra. Alabado sea el Señor. Una lección muy preciosa. Damos gracias a Dios. Como el Señor siempre nos habla, amado, y que podemos aprender. Alabado Dios. Así que de todo lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dado a través de la preciosa palabra, entendemos que sin la oración, hermano, el que no ora se muere. Yo se lo aseguro. Alabado Dios. Ese es el problema, que muchos bajaron la guardia, dejaron de orar. ¿Orar es qué? ¿Qué es orar? Hablar con el Señor. Hablar con Dios, hermano. Y cuando usted y yo entablamos una conversación con el Señor, sabemos que vamos a recibir de Dios que una respuesta. Y Dios habrá de glorificarse, de que es un imperativo en aquel tiempo y ahora todavía más Yes. que nunca, amado. Aleluya. Más ahora que anhelamos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia debemos de mantenerlo siempre en oración. Alabado Dios. Orando sin cesar. Bendito sea el Señor. Es bien curioso el caso de Pedro, ¿no? De que la iglesia se encuentra, dice el pasaje bíblico, y voy a parafrasear, la iglesia estaba orando por Pedro, que estaba encarcelado. Llega el ángel, despierta a Pedro, estaba durmiendo, estaba amarrado con el cepo, rompe la cadena, le abre la puerta y le dice que salga. Él puso todos aquellos guardias a dormir, alabado sea el Señor. Y cuando Pedro llega a la casa donde estaban los hermanos, la iglesia orando, clamando, dice que una joven llamada Rode, una joven, escuchó que tocaron a la puerta. Joselito está ahí está Joselito, que es el caso, pero no sacamos la puerta. Pero el caso de Rode, que están clamando Dios por Pedro. Ese era el trabajo de ellos, con mucha ansia, hermano. La oración es poderosa, yo se lo aseguro. Aunque el Señor permita que lleguemos, que entremos en el fuego de la prueba, la oración, Sí, mi Dios, Dios aleluya. nos va a recompensar. Pues estando ellos orando, tocó Pedro, Rode abre la puerta, ve a Pedro y cierra la puerta en la cara. Parece que se le había olvidado por qué razón estaban orando.
Alabado sea el Señor. Pero qué bueno que se alegraron, ella cayó en cuenta. Me imagino que Pedro le dijo, ¿qué pasó, mija? Alabado y te asustó, alabado sea el Señor. Pero qué bueno cuando podemos clamar a Dios. Cuando oramos, no oramos por orar, hermano. Oramos creyendo de que Dios es fiel a su palabra y Sí, su Señor, promesa. aleluya. Y que Dios, conforme a su voluntad, Dios va a hacer. En el caso del apóstol Pablo, sufrido, alabado Dios, de muchas ocasiones Dios lo libró a través de la oración, de igual manera como el Señor hace con nuestras vidas también. Así que no debemos de sorprendernos, como dice el Sagrado Escritor, cuando estemos pasando por el fuego de la prueba, aunque usted, al igual que este servidor, hayamos clamado a Dios, sigamos, no se rinda. Qué triste que la iglesia se está rindiendo en este tiempo, hermano. Y vuelvo y lo repito y lo sigo diciendo. La iglesia se está muriendo. Muchos pueblos se han rendido. Se han rendido, hermano. El enemigo le ha comido los dulces. Alabado Dios. Se podrá que se enojen conmigo, que se enojen, que se molesten. Pero estoy hablando verdad. Alabado sea el Señor. El hombre y la mujer de Dios se va a esforzar siempre a seguir peleando y creyéndole a Alabado Dios. Dios, aleluya. Pero con hechos también, no solamente con palabras. Porque es muy fácil pararme acá al frente, predicarlo, enseñar, pero vivirlo es lo que se está haciendo todo el tiempo. Y para poder vivir es con más ansia que debemos de buscar el rostro del Señor, alabado sea el Señor, porque es necesario. No dejarlo, si me da la gana, yo tengo tiempo todo el día, después, o no. Cuando nos acostamos y cuando nos levantamos, alabado sea el Señor, porque es una gran necesidad. Y damos a Dios la gloria y la honra. Nos vamos a despedir, que ya vamos a pasar al informe bíblico de nuestra escuela bíblica. Así que le damos las gracias a cada uno de estos hermanos que se conectaron con nosotros. Y le hacemos la invitación para que estén con nosotros cuando se vuelve, ¿verdad? Con los jóvenes, ¿verdad que sí? Que nos vamos a gozar una vez más. Que Dios les continúe bendiciendo.